Buenos días. Hoy vamos a tener otro vídeo más sobre técnicas de estudio. Bien, hoy vamos a explicar tres. Que las tres son como consecutivas o que se apoyan unas en otras. La primera es la técnica del dibujo. ¿En qué consiste la técnica del dibujo? Bueno, hay mucha gente que tiene mucha memoria visual y ve un gráfico, un pictograma o un dibujo y se le queda mucho más fácil que una palabra. Por lo tanto, esta técnica consiste en hacer dibujos al lado del texto o a la hora de hacer esquemas o mapas mentales, que explicaré después. Al final de este vídeo os pondré un ejemplo con todo unido para que veáis las tres técnicas juntas. La siguiente técnica es el esquema. Bueno, el esquema la gente le tiene como mucho pavor, hay poca gente que sepa hacer esquemas y no es tan difícil. Normalmente los libros de ustedes ahora mismo ya de por sí se os está esquematizando. En primer lugar hay que saber jerarquizar. ¿Qué es la jerarquía? Bueno, esto consiste en poner en orden la importancia de las ideas. Normalmente en el esquema, que hay muchos tipos de esquemas, pero normalmente lo que conocemos son los de llave o los de flecha. Entonces ponemos al principio la idea principal y vamos bajando según la importancia de las ideas. En los libros de hoy en día ya se hace la jerarquía. Como ustedes sabéis, un tema está dividido en varios puntos y esos puntos a la vez están divididos. Por lo tanto, si tú quisieras hacer un esquema de un tema entero, solo y únicamente deberías de coger los puntos subrayados de cada tema. Y este nos serviría para ver de un vistazo en una página todo lo que se da en un tema. Ahora os voy a poner un ejemplo para que ustedes veáis cómo se hace un esquema. Bueno, como veis, este es el esquema del resumen que hice ayer. Es muy gráfico. Técnica de estudio. Por un lado, son estrategias para adquirir aprendizaje y mejorar la memorización y el rendimiento académico. Y por otro lado, se enseñan mediante el modelado y el moldeado docente. Estos promueven un aprendizaje eficaz. Nada más. Bueno, este es el ejemplo, espero que lo hayáis entendido. Y básicamente lo que os tiene que quedar con el esquema es que son ideas jerarquizadas, que va desde más importante a menos importante, que no debes escribir mucha información en el esquema porque son palabras que te van a ayudar a recordar una serie de información que tú ya has leído. Vale, la siguiente técnica es el mapa mental. Vale, el mapa mental recoge tanto el esquema como la técnica de los dibujos y las mezclas. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental es un esquema gráfico. Por eso lo más importante, o para empezar con los mapas mentales, ya cuando sepáis hacerlo bien, podéis hacerlo en cualquier caso. Por ejemplo, podríais hacerlo en una charla en vivo, cogiendo apuntes directamente haciendo el mapa mental, o de cualquier tema. Pero yo ahora mismo recomiendo que primero hagáis el subrayado y de ese subrayado hagáis un esquema y después del esquema ya hagáis el mapa mental. Y ustedes diréis, Dios, qué aburrimiento. No, porque el mapa mental es muy divertido. Normalmente cada uno lo hace a la manera que más le guste. Yo, por ejemplo, soy una persona que me encanta el verde, por lo tanto casi siempre hago el mapa mental verde, que voy haciendo mis dibujos, después me río cada vez que veo los dibujos tan malos que hago, pero me río, estoy viendo algo que me gusta, que es mío, que es propio, no es aburrido, y termina gustándote. Además de que termina gustándote, normalmente las personas aprendemos más cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones. Por lo tanto, es muy bonito que tú estés estudiando algo que tú has hecho. El mapa mental tiene algunas diferencias con respecto al esquema. Primero, no es jerárquico como en el caso anterior. No, normalmente empieza en el centro de la hoja. Yo os recomiendo que la hagáis de forma horizontal para que os quepa mejor. Si no podéis, pues bueno, la hacéis vertical, pero yo os recomiendo horizontal. Y se pone en medio la idea principal. La idea principal, el título, un dibujo que os llame la atención, que queráis resaltar de ese título, de ese tema. Vaya, que cuando tú mires eso sepas de qué va a ir todo lo demás. Porque
sin que nos demos cuenta, cuando tú miras una hoja, lo primero que miras es el centro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con este mapa mental es dar la máxima información en el centro e ir expandiéndola de ideas principales a ideas más secundarias. Vale. Cosas importantes. Hay algunas reglas o recomendaciones para que el mapa mental sea ordenado. Porque sí que es verdad que son más desordenados y más desestructurados que los esquemas, ¿vale? Entonces, recomendaciones. Idea principal en el medio. Se hace un dibujo para que llame la atención. Y después las ideas se tienen que ir poniendo según el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, tú vas a empezar así. Y no una aquí, después otra aquí, después otra aquí, después otra aquí. ¿Sabes? Como que lleves un poquito de el orden. Que el orden lo tienes que poner tú. Si tú lo quieres poner al revés, bien. Pero que tengas un poco de orden para que tu cabeza se organice. Después tenemos una idea en el centro. Como ya hemos dicho, se hace en el sentido de las agujas de reloj. Pero después tenemos una idea aquí. Y hemos hecho otra aquí. Vale. Estas que están en este lado siguen siendo importantes. No es la idea principal del texto, pero siguen siendo muy relevantes. De esta que está aquí, yo voy a sacar flechitas para donde quiera con las ideas secundarias de ese punto. Tú ahí puedes utilizar toda tu creatividad y toda tu imaginación. Puedes utilizar líneas, puedes utilizar tracitos, puedes utilizar líneas onduladas, puedes subrayar, puedes utilizar todos los colores que tú quieras. Es verdad que, como dije en el vídeo anterior, si utilizas muchos colores, va a hacer mucha información para tu mente y al final no vas a ver nada, simplemente vas a ver colores. Vas a tener que ir leyendo uno a uno, te va a costar mucho entender. Entonces yo sí jerarquizaría los colores que utilizo. Tú mismo puedes tener esa jerarquía. Yo puedo coger y decir, bueno, pues el rojo va a ser las ideas principales, el verde van a ser las ideas secundarias. Si utilizo el amarillo es que es súper importante lo que voy a poner, por ejemplo. También puedes decir, las líneas así serán las que van desde el centro hasta la idea principal. Y después las onduladas serán las que van a las ideas secundarias. Eso ya como tú quieras. ¿Qué pasa? Pues yo recomiendo también que además de todo esto se hagan dibujos. Los dibujos siempre ayudan a poner más divertido las cosas. Como ya he dicho antes, le da ese punto que te motiva, que te alegra la vista y sobre todo que te ayuda a memorizar. Cuando tú estés en el examen, tu cabeza directamente va a ir a esa imagen. Vas a recordar ese pajarito que has hecho, definiendo, yo qué sé, pues que tienen alas, picos, patas y plumas. Si has hecho un esqueleto, recordando todos los huesos que tiene, o no sé, son cosas que tú vas a hacer para ti y que sin que te des cuenta se están quedando en tu cabeza, porque como dije también en el vídeo de ayer, cuando nosotros estudiamos escribiendo con nuestra propia mano, nuestro cerebro primero tiene que leer y razonar lo que ha leído. Segundo, tiene que escribir lo que está pensando. Y tercero, hacer un dibujo. Por lo tanto, todo esto ayuda a mejorar la memoria y en algunos casos el aprendizaje, ya que no siempre que memorizamos estamos aprendiendo. Pero para las clases de hoy día y para algunas asignaturas como son historia o sociales, naturales, hay cosas que tenemos que memorizar por mucho que no queramos y esto nos ayuda a eso. Ahora os voy a poner un ejemplo con todo para que veáis lo divertido que puede llegar a ser. Ahora os voy a enseñar el mapa mental que he hecho. Este es el mapa mental, ¿vale? Como veis, en el centro están las técnicas de estudio y luego empezamos en el sentido de las agujas del reloj. Son estrategias, procedimientos o métodos que hacen que se adquiera el aprendizaje. Después, si os fijáis, he dicho que las técnicas de estudio fomentan aprendizajes. Además, las técnicas de estudio facilitan la memorización. La memorización retiene el aprendizaje. Después
desde el centro, que son las técnicas de estudio, dicen mejoran el rendimiento académico, que es lo más importante que tiene las técnicas de estudio, por eso está tan subrayado. Luego en la derecha pone su enseñanza se hace por modelado y por moldeado docente. Su concepción es constructivista. Bueno, pues este es el ejemplo que os he puesto, espero que os haya gustado. Como veis, es una manera muy creativa y muy divertida de estudiar. No es solo escribir y no me gusta lo que estoy haciendo, ¿no? Estás dibujando, hay gente que se me hará de risa cuando vea su propio dibujito, hay gente que dirá, Dios, soy una crack o soy un crack haciendo ese tipo de cosas. Hay gente que lo puede hacer más colorido, hay gente que lo hará solo en negro. Eso es para gustos colores, cada uno tenéis que hacer vuestro propio mapa mental que os ayude y que os potencie vuestro propio proceso de aprendizaje y de memoria. Pues bueno, ahora tenéis que hacerme ustedes vuestro propio mapa mental. Este ejemplo es el mismo que el de ayer, por lo tanto ya no tenéis que subrayar porque ya lo habéis hecho y el resumen no hace falta en este momento. Esto que habéis subrayado serán los puntos para hacer un esquema, que primero quiero que me hagáis el esquema para tener las ideas jerarquizadas y después quiero que me hagáis el mapa mental. Con el mapa mental podéis utilizar toda la creatividad que queráis. Eso sí, quiero que utilicéis la técnica del dibujo, quiero que me dibujéis cositas, que yo vea vuestra imaginación y todo lo que ustedes sois posibles de hacer. ¿Vale? Pues bueno, pasad un muy buen día. Esto me lo tenéis que mandar antes de las 11:59 de hoy. Ni un minuto más ni uno menos. Y nada, pasarlo súper bien. Divertirse mucho. Quererse mucho. Y un besito. Hasta mañana.